carta a los Colosenses, capítulo 2. Verso 11 al 17. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca del verso 11, 12 y parte del 13. Y bueno, hoy vamos a continuar desde la segunda parte del verso 13 del capítulo 2 hasta el verso 17. Pero antes vamos a orar al Señor, pedir su dirección en esta mañana y agradecer por esta posibilidad de poder estudiar su palabra. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más. Gracias porque tenemos este privilegio de poder abrir tu palabra, estudiarla. Gracias por tu Espíritu Santo que ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, para poder entender y apreciar, Señor, las verdades que están aquí y que son para nuestras vidas, para poder vivir conforme a tu voluntad, para poder obedecer, para poder alejarnos del pecado, para poder engrandecer el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana, Señor, pedimos que tú nos dirijas y agradecemos, Señor, por este hermoso tiempo que nos has permitido de alabarte y reconocer que Cristo es el Señor, el sustentador de nuestra vida. En el nombre de Jesús agradecemos todo. Amén. Amén. La suficiencia de Cristo frente al legalismo es el título de esta enseñanza y habíamos comenzado la semana pasada a estudiar todas las implicancias de este pasaje. Hay una sección que comienza desde el verso capítulo 2 de nuestra Biblia, desde el verso 8 hasta el verso 23. Es la sección que estamos estudiando. Y lo que estamos aprendiendo en este pasaje, en esta sección, es cómo la suficiencia de Cristo es suficiente ante cualquier enseñanza errónea. Vimos primeramente cómo el Señor nos ayuda a entender que Cristo es suficiente sobre las filosofías huecas o mundanales. Todas las filosofías mundanales, vacías, ¿no? Y en segundo lugar, lo que estamos viendo desde el verso 11 hasta el verso 17 es la suficiencia de Cristo frente al legalismo. La suficiencia de Cristo frente al legalismo. ¿Qué tipo de legalismo? Es la pregunta. Estuvimos viendo la semana pasada que se trata de una mezcla de enseñanza judía mezclada también con creencias o enseñanzas mezcladas de la filosofía griega, y hay una especie de sincretismo que está dentro, más bien en la ciudad de Colosas y los alrededores, y esta mezcla de enseñanza es la que está tratando de introducirse en medio de la iglesia. Recuerden que el deseo de Pablo es luchar fervientemente por mantener no solamente la iglesia de Colosas como una iglesia saludable, sino las demás iglesias que estaban también alrededor de Colosas. Entonces, vimos la semana pasada, hermanos, que hay un movimiento que se está dando muy fuertemente, no solamente en Argentina, en otros países, en Estados Unidos, creo que en Canadá también, acerca de los nuevos judaizantes. Yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado acerca de esto, pero hay muchas iglesias evangélicas que han tratado de introducir ciertos ritos o ciertas ceremonias relacionadas con el pueblo de Israel.
Es decir, además de la fe en Jesucristo, necesitamos otras cosas más para poder quizás vivir una vida espiritual mejor o para completar lo que falta a la salvación. Y bueno, ante eso tenemos que tener mucho cuidado, porque es un movimiento grande. Pero no solamente en esto, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos que el cristianismo solamente se debe vivir en un aspecto externo. Es decir, si yo asisto a la iglesia, si yo oro ciertas veces a la semana, si yo canto alabanzas a Dios, eso es como lo que determina mi espiritualidad. ¿Pero es tan así? ¿No será que a veces solamente estamos viviendo una vida, un cristianismo externo y no hemos entendido la raíz de lo que consiste Cristo en nuestras vidas? Es importante entender, hermanos, que, y es lo que hemos estado viendo en estas semanas, que la verdadera espiritualidad o la verdadera vida cristiana se vive cuando Cristo llega a vivir en nuestras vidas. Nos ha dado un corazón nuevo, nuestra vida ha sido transformada por el poder de su Espíritu, por el poder del Evangelio, y desde ahí empezamos a conocer a Dios cada día en todo lo que nosotros hacemos y estudiamos en la palabra del Señor. Entonces, no solamente debemos tomar este pasaje como que si hablara de personas que están relacionadas con ciertas ceremonias que tienen que ver con los judíos. No. El pasaje aquí tiene implicaciones de una vida solamente o un cristianismo solamente externo. Cuidado, debemos cuidarnos de esto. Y para esto, Cristo, para comenzar, Cristo debemos tener en cuenta, es totalmente suficiente. No necesitamos nada más que tener realmente la convicción de que Cristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas y que sin su sacrificio, sin su muerte y resurrección, nuestro cristianismo no tendría ningún sentido. Entonces, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor y dice así, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 11 en adelante. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hermanos, aquí tenemos 5 declaraciones en todo lo que hemos leído. 5 declaraciones que están a nuestro favor. Noten esto. Hay 5 declaraciones que acabamos de leer que están a favor de todos aquellos que han puesto su confianza plena en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y además resaltan estas 5 declaraciones
la suficiencia de Jesucristo. Cristo es suficiente. El creyente no necesita nada más, absolutamente nada más. Recordemos esto, hermanos, que en Cristo estamos completos. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, del verso 9, recuerden la instrucción de Pablo hacia los colosenses. Miren, estén atentos, que nadie os engañe, verso 9, ¿por medio de qué? De filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Verso 9, porque en Él habita, es decir, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Verso 10, y vosotros, ¿quiénes? Los colosenses, pero también nosotros. ¿Estáis completos en quién? En Él. ¿Quién es Él? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por tanto, en Cristo, hermanos, todo verdadero creyente está completo. Yo la semana pasada les preguntaba, hermanos, si Cristo ya es de nosotros, nosotros le pertenecemos a Él, ¿necesitamos circuncidarnos, los varones? ¿Necesitamos guardar las fiestas relacionadas con el judaísmo, con los judíos de antaño? No, no necesitamos. Y necesitamos apartarnos de ciertas comidas, tener dietas especiales como cristianos. No. Debemos ser buenos administradores, sí, porque no debemos cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Pero no estamos llamados a apartarnos de comidas, a usar ciertas dietas o practicar ciertos ritos, guardar ciertos días, porque nosotros en Cristo estamos completos. Habíamos visto la semana pasada la primera declaración que aparece del verso 11, que Dios nos ha circuncidado con la circuncisión de Cristo. Lean conmigo, hermano, el pasaje. Síganme. Dice, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Verso 12. Pecaminoso, perdón. Termino el 11. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, el primer punto que estuvimos viendo la semana pasada tenía que ver con esto. Dios nos ha circuncidado con la circuncisión de Cristo. Recuerdan que veíamos que la circuncisión, que todo judío, que todo israelita, para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte del pueblo del pacto de Dios en el Antiguo Testamento, tenía que ser circuncidado al 8º día. ¿Se acuerdan? ¿Y qué era la circuncisión? Era cortar parte del prepucio, del miembro masculino, y entonces esta era una señal de pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo del pacto. Bueno, cuando nosotros entendemos lo que estaba pasando en el contexto de Colosas, habían judíos que probablemente estaban instruyendo a los creyentes en Jesucristo, que eran gentiles, y le decían, es cierto, Cristo, hay que poner la fe en Jesucristo, pero necesitan algo más. Necesitan también circuncidarse. Necesitan también guardar las fiestas, los días, las lunas, el día de reposo, guardarse y apartarse de ciertas comidas. ¿Cómo lo vemos eso? A través del verso 16 y 17. ¿Pero eso estaba correcto? ¿Era correcto? No, porque a los gentiles no se les obliga a guardar ni fiestas, ni lunas,
ni apartarse de ciertas comidas, porque depositando la fe en Jesucristo es suficiente. Cristo, recordamos esto, es suficiente. En Él estamos completos, no nos falta absolutamente nada más. Entonces, el primer punto tenía que ver con esto. Dios nos ha circuncidado con la circuncisión de Cristo. ¿Y por qué el creyente gentil no tiene que circuncidarse? Porque una vez que ha puesto su fe en Jesucristo, lo que ha ocurrido es que ha sido circuncidado no externamente, sino internamente, es decir, con la circuncisión del corazón. Y eso implica ¿qué cosa? Transformación. Dios ha dado un corazón nuevo que pueda amar a Dios y obedecer a Dios y desechar el pecado. Esa es la circuncisión de Cristo. Es una transformación desde adentro hacia fuera. Entonces es importante, hermanos, entender esto, que lo que hizo Cristo fue circuncidar el corazón de nuestra vida, internamente. No externamente, sino internamente. Lamentablemente ese rito de la circuncisión en el Antiguo Testamento se transformó en una falsa seguridad de salvación. Las personas, los judaizantes, creían que en el momento que ellos estaban circuncidados, ya estaban dentro del pacto, pertenecían al pueblo de Dios y no importaba lo que pasara de ahí en adelante, total, ya estaban circuncidados. Pero la misma palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se encarga de aclarar de que lo que Dios espera del pueblo, del pacto, es que sean también circuncidados de corazón. Entonces, hay pasajes que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, Hechos capítulo 6 y 7, no lo busquen porque son 2 capítulos que no los vamos a leer, pero el contexto es el siguiente. Esteban, ¿recuerdan? Esteban, uno de los mártires de la iglesia, primeros mártires de la iglesia, él, frente a todos estos judíos que no querían que se predicara acerca de la fe en Jesucristo solamente, él empieza a hablar desde el Antiguo Testamento, desde los primeros libros del Antiguo Testamento, a predicar un sermón expositivo mostrándole que Cristo, el mensaje del Evangelio también estaba en el Antiguo Testamento. Y cuando estos judíos escuchaban el mensaje de Esteban, dicen que rechinaban sus dientes, no podían soportar el mensaje de la gracia de Dios. No lo podían soportar. Hasta que lo martirizaron, le dieron muerte. Esteban fue muerto a pedreadas, con piedras. Así fue como murió Esteban. Bueno, específicamente en el capítulo 7, 51, Esteban dice lo siguiente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, les está diciendo Esteban a todos estos judíos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, estos hombres que estaban circuncidados externamente eran personas que internamente aún no conocían a Dios. No habían sido transformados porque su corazón estaba totalmente incircunciso. Y después de esto, Esteban fallece, muere. Bueno, ¿esto que nos enseña, hermano? Que quien se aferra a la circuncisión está en peligro de alejarse de Cristo. Gálatas 5, dice el apóstol Pablo, versos 2 al 6, si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovecha. Es decir, a nosotros los gentiles no es necesario que nosotros nos circuncidemos.
Porque si ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos creído que Jesucristo es el Señor y el Salvador, y que a través de su muerte y su resurrección nosotros podemos, nuestra fe en Él, podemos ser salvos. Entonces, no necesitamos una circuncisión interna, porque Cristo se encarga de circuncidar nuestro propio corazón, internamente. Entonces la circuncisión no es una condición indispensable para poder pertenecer a la casa espiritual de Abraham, ni para ser heredero de las promesas. No. Hermano, si tú has puesto tu confianza en Cristo, entonces la Biblia dice que también eres hijo de Abraham. ¿En qué sentido? Espiritualmente, porque no es por nuestra sangre no corre sangre del linaje de Abraham, pero espiritualmente estamos dentro de la promesa, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que somos de la fe de Abraham. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, también somos descendientes de Abraham, pero espiritualmente. Ahora, ¿qué otra cosa, hermanos? Si somos descendientes de Abraham, somos herederos también de las promesas que el Señor le dio a este varón. Y en cuanto a la verdadera santificación, esta es otra cosa importante, porque para un judío el estar circuncidado era una señal de estar más apartado para Dios, más santo ante Dios. Bueno, la Biblia nos enseña que esta verdadera santificación no tiene que ver con la circuncisión física. Tiene que ver con la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es lo que nos santifica. ¿Y qué es lo que va a hacer usar el Espíritu Santo? Es la espada. ¿Y cuál es la espada? Es la palabra de Dios. A medida que nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, lo que ocurre es que nosotros nos vamos santificando ante Dios. Por supuesto que posicionalmente ya somos declarados santos ante Dios, pero en esta vida estamos viviendo lo que se llama el proceso de la santificación progresiva. Es decir, a medida que nosotros vamos conociendo más al Señor y su palabra, lo que ocurre es que nosotros nos estamos purificando cada vez más. Esa es la santificación progresiva. Y ahí tiene parte nuestro esfuerzo. Porque es Dios, es la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Para la salvación no vale el esfuerzo humano. Es solamente la gracia de Dios que nos salva. Pero para la santificación progresiva necesitamos esforzarnos. Es decir, Dios dice lo que tenemos que hacer y nos da el poder para vivir una vida en obediencia y venciendo el pecado. Pero ¿quién es el que tiene que vencer? Somos nosotros. Eres tú. Soy yo. Bueno, el verso 11 dice, en Él, es decir, en Cristo, fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo en este verso argumenta que los creyentes de Colosas, los colosenses, fueron circuncidados, pero no con aquella circuncisión hecha de mano, sino con la de Cristo. Es decir, la verdadera circuncisión no es aquella externa en la carne, sino la del corazón, que es hecha a través del poder del Espíritu Santo. Romanos 2, 28 y 29. Pablo, además, dice en este argumento, y lo podemos también buscar en Filipenses capítulo 3, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Hermanos, nosotros no confiamos en nuestra carne para nuestra salvación. Nosotros confiamos en Jesucristo y nos gloriamos en Él, porque a través de Él solamente tenemos salvación y santificación. Y esta es la razón por la que Cristo vino a este mundo.
vino a ser posible esa verdadera circuncisión, la del corazón. Esa es la razón de por qué Dios se hizo carne. Vivió como uno de nosotros, para que nosotros pudiésemos obtener esta verdadera circuncisión, la interna, la que tiene que ver con el corazón y la que es hecha a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, mientras que algunos judíos inquietaban las almas de los gentiles, obligándoles a circuncidarse y a guardar la ley para ser salvos, nosotros podemos decir, junto con Pablo, que no necesitamos nada más que poner nuestra fe entera en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablo de obra, estoy hablando de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, llegamos al punto 2, en el verso 12 y 13. En Cristo, esta es la segunda declaración, en Cristo el creyente ha muerto a su vieja naturaleza para resucitar a una nueva vida. Vemos que en primer lugar Pablo en el verso 11 comienza a hablar de la circuncisión, que es una señal, ¿cierto?, de ser parte del pueblo del pacto. Pero también nos dice que esa circuncisión, la verdadera, es la del corazón, la que es hecha por Cristo. Pero acá tenemos en segundo lugar, según el verso 12 y 13, leamos por favor, dice, sepultados con Él. ¿Quién es ese Él? Ese pronombre. Es Jesucristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Entonces, hay aquí otra declaración. En Cristo, el creyente, es decir, aquel que ha puesto su fe en la persona y en la obra de Cristo, ha muerto, pero también ha resucitado. ¿En qué sentido ha muerto? Es la pregunta. Porque nosotros creemos en Jesucristo, pero Saúl sigue existiendo físicamente. ¿En qué sentido ha muerto? Es la pregunta. Al viejo hombre, a la vieja naturaleza heredada de Adán. Ha muerto. La Biblia dice que cuando nosotros colocamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Y en qué sentido la persona que deposita su fe en el Señor Jesucristo resucita? ¿En qué sentido? En que ha nacido de nuevo. Ha obtenido una nueva naturaleza. Recordamos lo que Jesucristo hizo. Nos circuncidó el corazón. ¿Qué quiere decir? Que nos ha dado un corazón ahora regenerado, transformado. Ahora sí podemos amar a Dios. Ahora sí podemos servir a Dios, obedecer a Dios y apartarnos del pecado. Bueno, esta otra figura que se nos muestra aquí, Pablo muestra, tiene que ver con el bautismo. Y nos ayuda a entender un poco más cada vez que una persona ha puesto su fe en el Señor, el paso siguiente es el bautismo. Y el bautismo para nosotros es una manifestación pública de lo que es una confesión pública de lo que el Señor ya ha hecho internamente. Es una manifestación externa de lo que Dios ha hecho internamente en el creyente. Pero no solamente esto, ¿no? Hay otras cosas importantes que sacar de esta figura. Bueno, en Cristo entonces el creyente ha muerto a su vieja naturaleza para resucitar a una nueva vida. Esto es lo que el bautismo representa en aquel que ha puesto su fe en la muerte y resurrección de Cristo. Esto quiere decir que ya no es gobernado por su vieja naturaleza corrompida. Antes de conocer a Cristo, ¿quién nos gobernaba? Es la pregunta. ¿Quién? Satanás, nuestra carne.
Éramos esclavos del pecado porque nuestra naturaleza es corrompida. Heredamos la naturaleza caída de Adán y Eva. Entonces, ¿buscábamos a Dios? ¿Amábamos a Dios? ¿Queríamos obedecer a Dios? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque estábamos en esta vieja naturaleza. Entonces, cuando dice aquí el pasaje que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, se deduce que para ser sepultado una persona primeramente tiene que haber muerto. Tiene que morir. Entonces se deduce que con Cristo juntamente hemos muerto. ¿En qué sentido hemos muerto? A nuestra vieja naturaleza, la que heredamos de Adán. Pero a la misma vez, hermano, esa vieja naturaleza que nos gobernaba, esa vieja naturaleza corrompida, ahora, desde el momento que ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, vivimos en una esfera de poder opuesta. Es decir, ya no somos gobernados ni por Satanás, ni somos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra carne, sino por nuestro nuevo Señor y amo, que es el Señor Jesucristo. Por Él es quien somos gobernados. Es decir, en una creación vivificada nada menos que por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido vivificados, hemos sido transformados por el poder del Espíritu de Dios, dice su palabra. Por lo tanto, hermanos, el bautismo en el creyente es una señal de nuestra relación con el nuevo pacto, no con el antiguo pacto. Es una señal en el creyente de nuestra relación con el nuevo pacto, pero también de nuestra unión con Cristo, porque en Cristo hemos sido juntamente crucificados, en Cristo hemos juntamente resucitado. Está hablando de una unión. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros, desde el momento que ponemos nuestra confianza entera en la persona y obra del Señor Jesucristo, nosotros ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a aquel que nos compró. Estamos unidos eternamente con Él. Unidad, unión. Y eso es un tema para poder estudiarlo aparte, hermanos, porque es muy profundo y muy hermoso de entender. El hecho de que estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, podemos sacar una serie de implicaciones hermosas para nuestra vida. Hermanos, estar unidos a Cristo, es decir, es como si Cristo estuviese aquí al lado de nosotros. Nos movemos para allá, nos movemos para acá. Él no nos va a dejar nunca solos. Él nunca va a permitir que nosotros, que le pertenecemos, seamos sacados, arrancados de su palma, de su mano, de la mano del buen pastor. Nunca va a permitir eso. Nuestra unión con Cristo implica también el que seamos protegidos del poder del enemigo. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de su Hijo amado. Ahora podemos pensar, tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos vamos entendiendo cómo piensa, qué es lo que desea Dios, cuál es el plan, cuál es el propósito que tiene para nuestra vida. Y todo esto, a medida que nosotros vamos llenando nuestra mente del conocimiento de Dios. Por eso, la palabra cuando dice en el Nuevo Testamento que tenemos la mente de Cristo, quiere decir eso. ¿Qué cosa enseñó Cristo que no estuviese en la palabra? Todo está ahí. Entonces, ¿qué otra cosa, hermanos? El bautismo también es símbolo de muerte, pero también de vida. Representa no solo el fin de nuestro viejo hombre, sino también el comienzo de nuestro nuevo hombre en Cristo. Un nuevo ser, una nueva naturaleza, una nueva criatura. Esto es lo que implica el bautismo. Es decir, todo lo viejo quedó atrás y ahora, ¿cierto?, caminamos en este nuevo hombre en Cristo.
Hay pasajes que hablan acerca de esto, Gálatas 2:20, 2 Corintios 5:17. Pero no solo eso, hermanos. En un sentido, nosotros morimos a nuestra vieja naturaleza y resucitamos en el momento de nuestra conversión al recibir el don del Espíritu Santo. También la obra purificadora de Cristo es el cumplimiento perfecto de la circuncisión, y el bautismo es el acto simbólico por medio del cual el creyente expresa su fe en aquella obra de Cristo. El bautismo, símbolo de nuestra sepultura con Cristo, marca ese hito de separación entre nuestra vieja vida carnal y nuestra nueva vida en Cristo. Es decir, nuestra vida dominada por la carne y esta nueva vida ahora con el señorío de Cristo. Nosotros seguimos a un Señor y ese Señor es nuestro dueño, nuestro amo, es nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, no solamente esto, hermanos. En tercer lugar, en Cristo Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Verso 13, la segunda parte, la última parte dice: os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué cosa? ¿Algunos pecados? Todos los pecados. Entonces, esto es maravilloso porque esta declaración está diciendo, está mostrándonos que ¿cuánta carga de pecado llevamos cada uno de nosotros, hermanos? Es la pregunta. Si tú haces un pequeño cálculo de, vamos a suponer que involuntariamente, solamente involuntariamente, tú peques 5 veces al día. Es una parte mínima, ¿no? Porque pecamos más. 5 veces al día. Multiplícalo por 7 días de la semana. Y después multiplícalo por 30. Y después multiplícalo por 365 días del año. Y después multiplícalo por tu edad. ¿Cuánto vale eso? Muchísimos. Son cientos de miles de pecados. Miles de pecados. Bueno, la declaración que aparece ahí en el verso 13, la última parte, es que en Él, es decir, en Cristo, se nos ha dado la vida juntamente con Él, perdonando, dice, todos los pecados. Absolutamente todos. Yo te pregunto, hermanos, nuevamente, ¿cuánto es la deuda que acumulas ante un Dios santo? ¿Cuánto es la deuda que acumulábamos ante este Dios santo? Es enorme, es una montaña, ¿De cuántos pecados hemos sido perdonados? Y saben, hermanos, que es algo hermoso cuando uno va conociendo a Cristo y estudiando de la palabra del Señor, te vas dando cuenta que a medida que tú vas conociendo más de Cristo y de su palabra, ¿sabes qué va pasando? Que te das cuenta que te das cuenta de otros pecados que antiguamente ni siquiera tenías idea que eran pecados. Y amonestan tu conciencia y te hacen ver de que necesitas del Señor para poder crecer, madurar en la fe y de poder vivir una vida piadosa, santa, justa ante Él. Necesitas del Señor todo el tiempo. Y esto es para todos, ¿eh? Todos necesitamos del Señor, porque pecamos. ¿Y cuál es la instrucción del Señor? No peques. Así de simple. Por eso, hermanos, cuando los colosenses estaban siendo bombardeados con todas estas enseñanzas, no, ustedes también tienen que circuncidarse, tienen que guardar las fiestas. Miren, cuando tú conoces a Cristo, hay 2 cosas que tú tienes que entender, que aparecen en la Escritura. No peques
y obedece. Si tú haces estas dos cosas, estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo su voluntad. No peques y obedece. ¿Sabes qué dice Efesios 2, del 1 al 5? Que Dios, en Cristo, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Este es nada menos que Satanás. Porque esa es la realidad de una persona que no conoce a Dios. Está bajo la potestad del enemigo, la autoridad de Satanás. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los incrédulos, los que rechazan a Cristo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué cosa? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso nos ayuda a entender, hermanos, que antes de que Dios transformara nuestro corazón, que circuncidara nuestro corazón, antes de que el Señor pudiese darnos esta nueva vida espiritual, nosotros estábamos atrapados en la esclavitud bajo las garras del enemigo, que es Satanás, influenciados por sus huéspedes espirituales y esclavizados también a nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestra carne, que nos incitaba al mal, a desobedecer y dejar a Dios de lado. Y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que estaba sobre nosotros? La ira de Dios. Si Cristo no nos hubiese salvado, si nosotros no hubiésemos entendido el Evangelio, lo que hubiese pasado es que si Cristo hubiese regresado en ese momento, la ira de Dios iba a descender sobre nosotros. No hay un punto intermedio. No es que creamos en medio un poco. O creemos, o confiamos en el Señor, o no confiamos. O creemos, o no creemos. Pero ¿qué ocurre? Pero Dios dice que es rico en misericordia al ver nuestra miseria espiritual en la que nos encontrábamos, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué cosa? Muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nuevamente el concepto de aquí, muertos por un lado, esa es la situación, muertos espiritualmente. Y en Cristo se nos ha otorgado esta nueva vida. ¿Por qué? Por gracia. ¿Necesitábamos algo más? ¿Necesitábamos guardar fiestas? ¿Necesitábamos circuncisión? Necesitábamos depositar nuestra fe entera en la persona y obra de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Hay un pasaje precioso de Isaías 43 y también 44, 22. El Señor dice en su palabra a través de Isaías, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como una espesa niebla tus pecados. ¿Qué está diciendo este pasaje, hermano? ¿Te das cuenta cómo Dios ve nuestra naturaleza? ¿Cómo nos ve a nosotros? Estamos llenos de pecados. Por donde se nos observe, nos mire el Señor, estamos llenos de pecados. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice su palabra? Yo, dice, está hablando el Señor, yo soy el que borro tus transgresiones, todos los pecados, por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Esto es algo maravilloso, hermano. Porque cuando, fíjate, cuando tú haces algo malo, o cuando tú vas a perdonar a alguien, más bien, lo perdonas. Pero pasa un tiempo en que vuelve a tu mente los recuerdos. Te recuerdas. Es cierto, pero esta persona me hizo tal cosa. ¿No? Luchamos con eso, hermano.
Pero Dios no es así. Cuando Dios perdona, perdona. ¿Y qué hace? Borra nuestros pecados. Hay otro pasaje que dice que los arroja en lo profundo del mar. Y no es que están todos los pecados ahí en el mar, es un lenguaje utilizado para que nosotros podamos entender de que Dios no los toma más en cuenta. Si perdonó, perdonó. No hay nada más que hacer. Y usa también esta figura, fíjense, he disipado como una densa nube tus transgresiones. Esa figura de ver una nube espesa que de pronto, en un par de segundos, empieza a disipar hasta que ves la luz del sol. Es maravilloso. Bueno, eso es lo que el Señor ha hecho. Y esto quiere decir, hermanos, que ahora todo creyente no tiene estorbo alguno. Porque ¿qué es lo que nos estorbaba antes de conocer a Dios? Es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro pecado nos alejaba de Dios. Pero en Cristo hemos sido reconciliados, en Cristo hemos sido justificados, en Cristo hemos sido santificados. Y en Cristo está segura nuestra glorificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo creyente, desde el momento que ha puesto, ¿cierto?, su fe en el Señor Jesucristo, no tiene estorbo alguno. Todo lo contrario, ahora hay confianza para entrar a la presencia de Dios. Porque ninguna persona, ningún ser puede estar en la presencia de Dios sin ser consumidos. Dios no podría permitir ni escuchar nuestra voz si nosotros primeramente no hubiésemos sido reconciliados, justificados a través de la obra de Jesucristo. Y es por eso que nos escucha. Comenzamos esta reunión, hermanos, orando. Y podemos orar con libertad. Y podemos llegar al trono de gracia con toda la libertad. ¿Y por qué? Porque Cristo nos abrió ese lugar santísimo. Ante ese lugar nadie podía entrar. Pero Cristo rasgó el velo, nos abrió el trono de gracia para que nosotros pudiésemos llegar ante la presencia de Dios a través de nuestras oraciones. Y lo hacemos con confianza. Hebreos 10, 19 al 22 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Qué precioso pasaje, hermano. Qué privilegio que tenemos. Es una declaración hermosa. En Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Y alguien podría decir: bueno, pero yo conozco a una persona que cometió un delito horrible, terrible. Pero si ha puesto su confianza en Cristo, ha sido perdonado eternamente. Sus rebeliones han sido borradas. Aún en los días más oscuros de nuestra vida, hermanos, cuando hemos sucumbido a la tentación, porque ¿quién no ha sido tentado en algún momento? Todos somos tentados. El problema es cuando sucumbimos a esa tentación. Y todos hemos tenido días así. Pero el Señor nos instruye a confesar nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad. Aún, y de hecho la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 que nosotros mentimos cuando decimos que no hay pecado en nosotros. Es mejor reconocer y buscar y profundizar. ¿Hay algo en lo que te he ofendido, Señor? Muéstrame, tal como lo decía David, ¿no? Muéstrame si hay algo. Muéstrame a través de mi conciencia. Muéstrame en mi corazón. Analiza mi corazón y muéstrame si hay algo en lo cual he ofendido tu santidad.
Bueno, la obra de Cristo entonces, hermanos, no solo es suficiente para perdonar nuestros pecados de nuestra vida pasada, también lo es para el presente y el futuro. Por eso, esa promesa de 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados y borrados. Hermanos, podemos aplicar esto también de manera mucho más específica. Piensa un poco en esto. ¿Hay algo en tu vida, algún pecado, que la muerte y resurrección de Cristo no sea suficiente para perdonar y limpiar? ¿Hay algo en tu vida que la obra de Cristo no pueda ser suficiente para perdonar? Por supuesto que no. Cualquier pecado puede ser perdonado. El problema no está en Dios, el problema no está en Cristo, el problema no está en su obra, el problema está en la incredulidad del ser humano. Hay personas que he escuchado decir de sus labios: no sé si Dios me va a perdonar lo que he hecho. No sé si Dios me va a perdonar lo que he hecho. ¿El problema está en Dios, que no puede perdonar? ¿El problema está en la obra de Cristo, que es insuficiente? ¿O el problema está en el corazón de esa persona que todavía sigue siendo incrédula? El problema está en esa persona. El problema está en la incredulidad del ser humano. Isaías 53, hermanos, si hay alguien que está luchando con algún pecado o conocen a alguien que está en una situación como esa, hermanos, un buen pasaje para leer y meditar sería este, Isaías 53, versos 5 y 6. Dice así, vamos a leer el verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí el pasaje? De Cristo. Mas Él, nuevamente, ¿quién? Cristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él, sobre Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros. ¿Algunos? No, todos. Tú, yo, también. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor, Jehová, cargó en Él, el pecado ¿de quién? De todos nosotros. ¿Cómo los cargó? Cuando los llevó a la cruz. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso podemos decir con toda confianza, hermano, y alegría en nuestro corazón, que en el momento que conocemos al Señor Jesucristo y hemos reconocido que éramos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios, entonces podemos alabar con todo nuestro corazón y decir que gracias a Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Pero no solo eso, hermanos. En cuarto lugar, en Cristo, la cuarta declaración, en Cristo Dios ha anulado el documento acusador contrario a nosotros, verso 14. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es ese acta, hermanos? ¿Qué significa esto? Ustedes saben, hermanos, que la ley de Dios tiene muchas funciones. Refleja, en primer lugar, el carácter santo de Dios. Expone la voluntad de Dios
para la vivencia de su pueblo, es decir, cómo Dios quiere que viva su pueblo. Explica las ceremonias y ofrendas por medio de las cuales el hombre puede relacionarse con Dios, como lo hizo en el pasado, en el Antiguo Testamento. Nos muestra que el hombre es pecador, que es incapaz de cumplir 100% la ley divina, y es una guía para llevarnos a Cristo. Entonces, la ley tiene muchas funciones. Pero en cuanto el hombre quebranta los decretos o la ley divina, lo que ocurre es que la ley se vuelve contra nosotros. Cada vez que tú quebrantas la ley, y vamos a suponer, vas en la ruta y te pasaste un disco pare o un ceda al paso, quebrantaste la ley. Y esa ley, ¿qué va a ocurrir? Si hay una cámara ahí, si hay un policía, ¿qué va a pasar? Voy a recibir las consecuencias de haber quebrantado esa ley. Es decir, esa ley que está hecha con un fin bueno, noble, para cuidarnos, ahora se vuelve en contra de nosotros. ¿En qué sentido? Porque la ley demanda castigo, ¿o no? Sí. Bueno, la ley divina es igual. La ley demanda cumplimiento. Y cuando el ser humano no cumple, no obedece, lo que ha pasado es que ha quebrantado esta ley divina. Por tanto, va acumulando. Es como acumular multas. Pero hicimos la cuenta. ¿Cuántas multas tendríamos que pagar ante Dios? ¿Cuántas veces hemos quebrantado la ley divina de Dios? Por tanto, la ley se vuelve contra el ser humano como un documento acusador, un arma poderosa en manos de un fiscal ante un fiscal para conseguir esa condenación eterna. Es decir, nosotros somos condenados por haber quebrantado la ley divina. Pero ¿quién nos ha librado de esa condenación? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, específicamente, ¿no? Porque podemos llegar a pensar de que entonces la ley nos está perjudicando, la ley es mala, entonces Dios tiene que eliminar la ley. No, la ley tiene un propósito y no es salvar. Es mostrarnos, llevarnos a Cristo, es mostrarnos que somos pecadores, es mostrarnos la santidad de Dios. Entonces, ¿cuál es ese documento que fue clavado en la cruz? ¿Fue la ley? No. Lo que fue clavado en la cruz no fue la ley de Dios, sino el documento acusador que denuncia la larga lista de delitos que demuestran el quebrantamiento de la ley de Dios y que se relacionan con nuestras deudas. En otras palabras, es esa multa, ¿no? La multa. Todas aquellas cosas que nos muestran, ese documento muestran todas aquellas cosas que nosotros hemos pasado por alto en la ley. Y son muchísimas. Muchísimas. Son deudas que tenemos. El ser humano tiene ante Dios. Deudas tremendas. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo, todas nuestras deudas han sido anuladas. Todas. Todas. No ha quedado ninguna. Y no meramente borradas, porque podríamos decir, bueno, tenemos ahí como se dice acá, un santo en la corte. No tiene que ver con esto, sino que en Cristo, todas estas faltas, estas culpas, estos pecados, estas deudas han sido clavadas en la cruz, pero para nosotros no tuvo un costo, para Cristo sí lo tuvo. Porque quien pagó esa deuda fue Él. Ese es el Evangelio. Que Cristo tomó nuestras culpas, todo este prontuario, todo este documento lleno de faltas, de ofensas ante la santidad de Dios, y los clavó en la cruz. Por esto,
todas estas faltas he puesto mi vida por ti. Cristo puso su vida por vos, por mí, por los pecadores, por aquellos que iban a creer. Cristo pagó todas nuestras deudas con su sacrificio, hermano. Y no tenemos que verlo como algo menor. Eso es tremendo. Miren, yo no sé si en algún momento has estado endeudado y alguien te ha dado una mano y te ha pagado, te ha dado lo que necesitas para pagar esa deuda. ¡Wow! ¡Qué alivio!, ¿no? Estás agradecido por siempre de esa persona porque te salvó en un momento de crisis. Pero piensa un poco en lo que hizo Jesucristo. Él pagó todas nuestras deudas. Y esto no solamente incluye lo del pasado, sino también lo del presente y lo que vendrá en el futuro. Todas. Con su sacrificio. Entonces, hermanos, piensa también en esto otro. El gran problema del ser humano es que tiene una deuda enorme con Dios. En primer lugar, ese es el gran problema del ser humano. Pero el segundo gran problema del ser humano es que no tiene con qué pagar. Eso es lo que conversábamos con nuestro hermano Juan Quintana, que ha conocido al Señor. Él me decía en estas palabras: yo tengo una deuda tremenda con mi Señor. Me va a faltar vida para poder pagar. Y qué bueno escuchar esas palabras, porque aquí es donde viene el Evangelio. Lo que yo no puedo hacer, lo que es imposible para mí, lo que es imposible para nosotros, pagar esta deuda tan grande, Cristo lo hizo por nosotros. Cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y en último lugar, hermanos, Dios, a través de Cristo, la última declaración, ha desarmado y triunfado sobre los poderes malignos. Verso 15. Y despojando, dice, ¿a quiénes? Los principados son poderes. Principados. Y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la cruz. Hermanos, ¿recuerdan? Antes de conocer a Cristo, ¿qué dice la Escritura? Que estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Y Dios en su gracia nos trasladó al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Ahora, Dios a través de Cristo ha desarmado y triunfado sobre los poderes del maligno. ¿Cuáles son esos poderes? Son esas huestes malignas que obedecen a Satanás. Se trata de los ángeles caídos, los que resisten a Dios, no obedecen a Dios. Están bajo la autoridad de Satanás. Someten a esclavitud a los seres humanos en el dominio de las tinieblas, según el capítulo 1, verso 13. Los que también constituyen las huestes del mal contra las cuales los creyentes tenemos nuestra lucha. Ahora, Dios nos derrotó en la cruz. Fueron exhibidos públicamente, y se usa esa palabra porque cuando en el Imperio Romano, en aquel tiempo, triunfaba sobre otro pueblo, sobre otro imperio, lo que hacían ellos por costumbre era mostrar, exhibir públicamente. Cuando ellos llegaban a la ciudad real, llegaban con todos los botines, con las personas que habían capturado, incluso si habían capturado al rey con vida, lo llevaban y las personas caminaban humilladas y todo el resto de la población mirando esa entrada triunfal. Y cómo este reino estaba siendo humillado. Bueno, lo que ocurrió aquí es lo siguiente. Probablemente Satanás se gozaba junto a todos los poderes demoníacos cuando Cristo estaba siendo duramente lastimado y cuando fue llevado a la cruz.
Pero lo que fue sorpresa para ellos, porque Satanás y las huestes no conocen todo el plan de Dios. ¿Sabes qué fue para ellos una sorpresa? Cuando Cristo se levantó de los muertos. Ahora ya no reían. Ahora ya no se gozaban. ¿Por qué? Porque Cristo los había derrotado. Triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, ¿en qué sentido las huestes malignas han sido desarmadas? Es la pregunta. Porque siguen estando. Siguen tratando de tentar, confundir, engañar, tergiversar a las naciones, a las personas, y aún si pudieran a los creyentes. ¿En qué sentido las huestes malignas han sido desarmadas? Bueno, desde el momento en que el ser humano se apropia por la fe de la obra redentora de Cristo, lo que ocurre es que el diablo pierde todo poder sobre él, sobre nosotros. ¿Por qué? Ya no tiene poder sobre nosotros. No somos esclavos de él, ni de ninguna hueste espiritual. Tampoco somos esclavos de nuestra propia carne. Ahora somos hijos de Dios. Él es nuestro Señor. Cristo es nuestro dueño. Él nos compró con el precio de su sangre en la cruz. El diablo pierde todo poder sobre los creyentes. Dios anula el documento de deuda y perdonando los pecados, el creyente redimido recibe una nueva vida libre de la esclavitud satánica. Ya no estamos, recuerden, capítulo 1, verso 13, bajo la potestad sobre el dominio de las tinieblas, sino estamos ahora bajo el reino de su Hijo amado. Esto quiere decir, hermano, tal como prometió en Jesús, Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto quiere decir también, como ya ha dicho el apóstol Pablo, en cuanto a lo que Dios ha hecho con aquellos que han puesto su fe en Cristo, en Colosenses 1:13, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Pertenecemos a Cristo. Aquí podemos también encontrar una implicación para nosotros, hermanos. La persona que ha puesto su fe en la muerte y resurrección de Cristo está salvo. Está salvo. Las huestes del mal ya no tienen derecho legítimo sobre él, sobre los creyentes. Esto no quiere decir que el enemigo deje de insistir en querer hacernos daño, sino que ya no tiene el control de nuestras vidas. No tiene potestad sobre nosotros. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Quien ha puesto su fe en Jesucristo no tiene necesidad ahora de amuletos, no tiene necesidad de cintas rojas, no tiene necesidad de acudir a seres espirituales como ángeles para su protección. Cristo es suficiente. A mí me da pena ver, hermano, tanta gente que pone en sus casas amuletos. Los autos están llenos de cintas rojas, como si eso pudiese protegerle realmente del peligro. Es triste, esa es la realidad. Bueno, y esto es porque Cristo desarmó a los poderes y a las potestades. Todo creyente entonces debe vivir bajo esa realidad. El enemigo ya no tiene potestad sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Y cómo concluye el apóstol diciendo en el verso 16 y 17? Por tanto, después de haber dicho todo esto, recuerdan el tema, lo que estamos estudiando, Pablo está advirtiendo contra el legalismo, estas falsas enseñanzas que estaban mezclándose con el cristianismo. Y dice el apóstol Pablo
que Cristo es totalmente suficiente ante las falsas enseñanzas del legalismo. Entonces, termina Pablo diciendo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es ¿de quién? Es de Cristo. Es decir, todo lo que esto se había hecho en el antiguo pacto, todas estas ordenanzas, estas fiestas, la circuncisión externa hecha en la carne, tenían que ver con lo verdadero, con lo perfecto, y esto apuntaba hacia Cristo. Cristo es nuestra verdadera circuncisión. Cristo nos ha circuncidado en nuestro corazón con el poder de su Espíritu. Nos ha dado una vida nueva. Entonces, podemos llegar a esta conclusión, hermano. ¿Cuál es el cristianismo que debemos vivir? ¿Cuál? ¿El de las sombras? ¿Recuerdan? Ritos, ceremonias, fiestas, días. ¿O el de la realidad? El de la realidad. Cristo entonces es suficiente. En Él estamos completos. Quien ha puesto su fe en Él no necesita agregar nada más para su salvación. Necesitamos vivir en la nueva vida vivificada por el Espíritu Santo. Necesitamos ahora solamente usar el poder que nos da el Señor para dejar de pecar y para poder obedecer a su palabra. El creyente, recordamos lo que hemos aprendido esta mañana, ha sido circuncidado con la circuncisión de Cristo, tiene un nuevo corazón. El creyente ha muerto a su vieja naturaleza y ha resucitado a su nueva vida, a una nueva vida, la cual es vivificada por el Espíritu Santo. El creyente en Cristo puede estar seguro que todos sus pecados han sido perdonados y borrados. No necesitamos culparnos más porque Cristo ya ha perdonado nuestros pecados, todos. El creyente en Cristo ya no tiene un documento acusador sobre su vida, ya que ha sido anulado y ha sido clavado en la cruz. Y por último, el creyente en Cristo no debe temer a los poderes del mal, porque ya no tienen potestad, no tienen autoridad sobre nosotros. Ahora pertenecemos al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En esa fe es la que debemos vivir. Nuevamente, ¿cuál es el cristianismo que debemos vivir? ¿El de las sombras o el de la realidad? El de la realidad.